El profesor, de John Katzenbach. Capítulo 12. Terry Collins miró al anciano sentado en el rincón de la sala y pensó, no estoy aquí por él. Adrian Thomas se movió incómodo bajo esa mirada fija. La detective tenía una mirada implacable, una que implicaba algo que iba más allá del escepticismo. Los pensamientos lo tironeaban en diferentes direcciones, y de verdad esperaba no aturdirse como le había ocurrido cuando habló con el agente de emergencias del 911. Repasó las pocas observaciones y los modestos detalles que tenía en su cabeza, como un actor que ensaya sus líneas. Trató de organizar todas esas impresiones en alguna evaluación coherente de lo que había visto, para que la detective no pensara simplemente que era un anciano confundido, aunque eso era precisamente lo que era. Cuando se volvió para mirar a Mary Riggins y Scott West, Adrian echó una mirada rápida furtiva a su alrededor con la esperanza de que Brian estuviera oculto en algún rincón, para que le dijera cómo tratar con la mujer policía. Pero en ese momento Adrian estaba solo, o por lo menos no estaba acompañado. Señora Riggins, explicó Terry, lentamente, los secuestros son delitos complicados. En general se trata de pedir un rescate. O si no, un miembro de una pareja separada le roba un hijo al otro miembro. Mary sacudió la cabeza, aunque no había hecho ninguna pregunta. Además, hay un tercer tipo, agregó Scott con una desagradable mirada de enojo en su dirección. Cacería sexual. Terry asintió con la cabeza. Sí, poco frecuente, no muy diferente al ser alcanzado por un rayo. Creo que usted tendría que concentrarse en eso, sugirió Scott. Sí, pero me gustaría descartar esos otros. ¿Y perder tiempo?, interrumpió Scott. Terry se detuvo para volver su mirada hacia Scott. Había supuesto que esa era la dirección en la que él quería que ella investigara. Solo le molestaba ser forzada a esa posición por alguien que ella pensaba había estado al borde de ser un abusador sexual. Decidió revertir esa situación. Tal vez hay algún elemento en ese sentido que usted no ha pensado, quizá en su consultorio. Empezó lentamente, pero luego las palabras comenzaron a salir amontonadas. Algún paciente tal vez, alguien enojado o descontento, tal vez psicótico incluso, que trata de dañarlo a usted y escoge a Jennifer con su objetivo. Scott de inmediato alzó su mano. Eso es muy improbable, detective. Conozco muy bien todos los asuntos que mis pacientes enfrentan, y ninguno de ellos es capaz de ese tipo de cosas. Bien, continuó Terry. Seguramente usted tiene algunos casos que han tenido resultados menos que satisfactorios, ¿no? Por supuesto, resopló Scott. Todo terapeuta que tenga un mínimo de autoconocimiento comprende que puede no ser ideal para todos los pacientes. Inevitablemente hay fracasos. Así que no parece demasiado descabellado imaginar que uno de esos casos menos que exitosos podría tal vez tener algún tipo de rencor. Es descabellado, detective. Se mostró muy ceremonioso. Imaginar que uno de mis pacientes podría inventar un complicado plan de venganza, no, imposible. Yo me habría dado cuenta de tanto resentimiento. Seguro, pensó Terry. Se obligó a recordar que no debía permitir que sus opiniones sobre Scott o lo que había vislumbrado en el disco duro de la computadora de Jennifer influyeran en su interrogatorio. Pero interiormente esperaba con ansias hacer esas preguntas en el futuro. De todos modos, podría necesitar de algún momento que usted me proporcione una lista de nombres. Scott hizo un leve gesto desdeñoso. Podría haber sido porque estaba de acuerdo o porque no lo estaba. Ambas cosas eran probables, o ninguna. Terry no esperaba que él colaborara. Volvió a Mary Riggins. Veamos ahora, familiares, qué hay de los parientes de su marido fallecido. Mary se mostró confundida. Bien, mi relación con ellos no ha sido espléndida, pero ¿Jennifer ha sido causa de algún conflicto con ellos? Sí, sus abuelos se quejan de que no la llevo a verlos lo suficiente. Dicen que es la única parte de su hijo que les queda. Y yo nunca me llevé bien con las dos tías de Jennifer. No sé, pero siempre parece que me culpan a mí por la muerte de su hermano. Pero eso no ha llegado al punto de... Terry notó que Mary Riggins no usaba el nombre de su marido fallecido, David. Era un detalle pequeño, pero uno que le sonaba raro.
Respiró hondo y continuó. También quisiera tener esos nombres y algunas direcciones. Entonces Terry vaciló. Había escuchado algunas cosas que indicaban que la familia podría ser una razón para la desaparición de Jennifer, pero no era suficiente. ¿Y el rescate?, preguntó. Supongo que ustedes no han tenido ningún contacto con alguien pidiendo dinero, ¿no? Mary Ryan sacudió la cabeza. No tenemos mucho, quiero decir, en estos casos son de hijos o hijas de hombres de negocios o de políticos, o alguien con acceso a grandes cantidades de dinero en efectivo, ¿correcto? Tal vez. Terry pudo escuchar un cierto agotamiento en su propia voz. Pensó que eso era poco profesional. Delincuentes sexuales, repitió Scott airadamente. ¿Cuántos viven cerca? Algunos. Conseguiré una lista. Usted sabe que las posibilidades de que Jennifer haya sido sencillamente arrancada de una vereda por algún criminal desconocido, un asesino serial o un violador son infinitesimalmente pequeñas, ¿no? Estos actos aleatorios son realmente cosas de las películas y la televisión. Pero ocurren, agregó Scott. Ocurren. Incluso por aquí, continuó. Sí, incluso por aquí, replicó Terry. Scott tenía una expresión petulante en su cara. Había muchas cosas desagradables en él, pensó Terry. Se preguntó cómo alguien podía siquiera imaginar que él podía darle ayuda. Deben desaparecer estudiantes de la universidad, insistió. Sí, se trata de jóvenes con adicción a la bebida, a las drogas o con problemas emocionales, invariablemente. ¿Y qué me dice de esa niña, la del pueblo vecino cuyo cuerpo fue encontrado en el bosque 6 años después de que desapareció? Conozco ese caso y también al delincuente sexual registrado que fue finalmente arrestado a 2 estados de distancia y que confesó su homicidio. No creo que alguna vez hayamos tenido un crimen como ese en nuestra jurisdicción. No que usted sepa, volvió a interrumpir Scott. Sí, no que sepamos. Pero detective, escuche lo que dice el profesor Thomas, intervino Mary. Terry se volvió hacia el anciano. Estaba mirando al vacío, como si estuviera en algún otro lugar. Le pareció ver una cierta niebla gris detrás de sus ojos. Eso la preocupó. Cuénteme otra vez lo que vio, le dijo. No deje nada afuera. Adrian le contó acerca de la mirada resuelta en el rostro de Jennifer. Le contó sobre la camioneta que apareció de la nada y disminuyó la velocidad, siguiendo los pasos de la muchacha. Describió cómo mejor pudo el aspecto de la mujer al volante y del hombre a su lado. Le habló de la breve detención y luego de la partida haciendo chillar los neumáticos, y finalmente le contó acerca de la gorra rosada que quedó a un costado de la calle, la que lo había traído hasta la calle donde Jennifer vivía, a su casa y finalmente a esa sala. Trató con esfuerzo de mantener todo prolijo y ordenado. Trató de que pareciera algo sencillo y oficial. No pronunció ninguna de las conclusiones de los fantasmas de su esposa y de su hermano, que habían insistido que él sacara. Eso se lo dejó a la detective. Cuanto más hablaba, más veía que la madre se desesperaba. Más imaginó que el novio se iba enojando. La mujer policía, por otro lado, parecía ponerse más tranquila con cada detalle adicional. Adrian imaginó que era como los jugadores de póker profesionales a quienes ocasionalmente veía en la televisión. Fuera de lo que fuese que estaba pensando en realidad, era astutamente ocultado. Cuando él se detuvo, vio que ella bajaba la cabeza para examinar las notas que había tomado. En ese momento escuchó una voz susurrada. «No creo que la hayas convencido», comentó Brian. Adrian, en un primer momento, no se volvió hacia la voz. Mantuvo los ojos sobre la detective. Lo está pensando, eso es bueno. Pero simplemente no lo cree, no todavía. Continuó Brian, su voz sonaba enérgica y confiada. Adrian echó furtivamente una mirada rápida al costado. Su hermano estaba sentado en el sillón junto a él. El joven soldado de Vietnam había desaparecido para ser reemplazado por el maduro abogado corporativo de Nueva York, en el que se había convertido. Su pelo rubio rojizo se había reducido un poco, y había distinguidos mechones grises que manchaban los rulos cayéndole sobre las ojeras y sobre el cuello de la camisa. Brian siempre había usado el pelo largo.
No largo estilo hippie, ni cola de caballo, sino como una especie de estilo descuidado, contrario a las formalidades sociales. Vestía un caro traje azul de raya diplomática y camisa de medida, pero la corbata estaba floja. Brian se reclinó y cruzó las piernas. No, señor. Yo he visto esa manera de apartar la mirada demasiadas veces. Por lo general ocurre cuando tu cliente quiere empezar a mentirte, pero se siente un poco culpable por ello. Ella se está dando cuenta en este momento de que ella pensó acerca de este asunto, es decir, la fuga de un adolescente podría ser algo más grande, pero no está realmente segura de ninguna manera y quiere asegurarse de hacer lo correcto aquí, porque un error podría costarle ese próximo aumento de sueldo. Brian hablaba en tonos musicales, casi como si su evaluación de la detective Terry Collins fuera uno de los poemas que Adrian amaba tanto. ¿Sabes, Audie?, continuó. Esto va a ser complicado. ¿Qué debo hacer ahora entonces?, susurró Adrian. Se dijo a sí mismo que no girara la cabeza, pero lo hizo, solo apenas porque quería ver la cara de su hermano. ¿Perdón?, dijo Terry, levantando la vista, justo como para llegar a ver esa mirada al costado. Nada, respondió Adrian. Solo pensaba en voz alta. La detective continuó mirándolo hasta que él se puso incómodo. Ni la madre ni su novio terapeuta se habían dado cuenta de aquel pequeño intercambio. Estaban demasiado concentrados en su propia pesadilla como para poder participar en la suya. Es sagaz la detective, comentó Brian con un cierto tono de admiración en la voz. Creo que sabe lo que está haciendo, solo que no sabe qué es lo que tiene que hacer, no todavía. Tienes que explicárselo a Audie. La madre y el novio salamero, esos no importan, ni un poquito, pero esta detective sí importa, ten eso en mente. Adrian asintió con la cabeza, pero no tenía ni la menor idea de lo que iba a hacer, aparte de decirle exactamente lo que había visto y dejar que ella sacara sus propias conclusiones. Ahora te va a hacer un par de preguntas detalladas, le susurró Brian en la oreja. Necesita más información para llevarla a su jefe, y te está probando. Quiere saber hasta qué punto eres un testigo creíble. ¿Profesor Thomas?, preguntó de pronto Terry. ¿O prefiere que le diga doctor? De cualquier forma está bien. Usted tiene un doctorado en psicología, ¿cierto? Sí, pero no soy terapeuta como el Dr. West. Yo era del tipo que estudia ratas en los laberintos, un loco de laboratorio. Ella sonrió como si esas palabras hubieran descendido un poco la tensión en la habitación, lo cual no era correcto. Por supuesto, ahora bien, solo quiero aclarar un par de cosas. Usted nunca vio a Jennifer obligada contra su voluntad al entrar en ese vehículo, ¿no? No. Usted nunca vio que alguien la agarrara o la golpeara o cualquier otro movimiento que usted considerara violento, ¿no? No. Ella solo estaba ahí, y luego ya no estaba. Desde donde yo estaba sentado no pude ver exactamente qué le pasó. ¿Escuchó usted un grito? ¿O tal vez ruidos de una pelea? Lo siento, pero no. Así que, si hubiera subido a esa camioneta, ¿podría haber sido por su propia voluntad? No daba esa impresión, detective. ¿Y usted cree que podría reconocer al conductor o al pasajero si los viera otra vez? No lo sé. Solo los vi de perfil, e incluso si así fue solo por unos segundos. Había poca luz. Estaba casi oscuro. No, Audie, eso no es correcto. Tú viste lo suficiente. Creo que podrías reconocerlos si los volvieras a ver. Adrian gritó a medias para discutir con su hermano, pero se detuvo con la esperanza de que la detective no notara la manera en que se había movido. Terry Collins asintió con la cabeza. Gracias, dijo ella. Esto ha sido realmente muy útil. Volveré a hablar con usted después de investigar un poco más. Es buena, insistió Brian. Estaba inclinado hacia adelante, casi tocando el hombro de Adrian, y parecía entusiasmado. Es muy buena, pero todavía te está rechazando, Audie. Antes de que Adrian pudiera decir algo, Scott intervino. ¿Cuál será su próximo paso, detective? Habló con el tono de voz de nada de tonterías y esperamos ver resultados. Adrian imaginó que la gente le pagaba para oírlo de su boca. Déjeme ver si puedo encontrar algo sobre el vehículo sospechoso que el profesor Thomas ha descrito. Eso es algo concreto sobre lo que puedo trabajar. También voy a examinar las bases de datos
de estados de las federales en busca de casos similares de secuestros. Mientras tanto, no deje de avisarme si alguien trata de ponerse en contacto con usted. ¿No quiere llamar al FBI? ¿No quiere poner una escucha telefónica en nuestras líneas? Eso es un poco prematuro. Antes tenemos que saber si alguien está tratando de conseguir un rescate, pero regresaré a las oficinas centrales y hablaré de eso con mi jefe. Creo que Mary y yo debemos estar ahí, resopló Scott. Si quiere. ¿Ha trabajado usted alguna vez en un caso de secuestro, detective? Terry vaciló. No iba a responder a esa pregunta con sinceridad, que en ese caso habría sido no. Eso solo podría empeorar las cosas, lo cual en el libro de procedimientos de cualquier policía era un grave error. Creo que debo ir con usted, detective, y ver cómo reacciona el jefe. Se volvió hacia Mary. Y tú deberías quedarte aquí. Por los teléfonos debes estar atenta a cualquier cosa fuera de lo habitual. Mary solo sollozó a manera de respuesta, pero fue un ruido de aceptación. Adrian se dio cuenta de que para ellos, Scott y la detective, su función acababa de terminar. Escuchó a Brian que se movía junto a él. Te lo dije. Hablaba en voz muy baja. El estúpido novio piensa que eres solo un viejo tonto que vio algo importante por casualidad, y la mujer policía cree que ya escuchó todo lo que tenías que decirle. Típico. ¿Qué debo hacer?, preguntó Adrian. Por lo menos pensó que había preguntado. Se tranquilizó cuando escuchó que su hermano respondía. Nada, y todo, explicó su hermano muerto. No es que todo solo dependa de ti, Audie, pero de alguna manera sí. Pero no te preocupes, tengo algunas ideas. Adrian respondió asintiendo con la cabeza. Buscó su saco. Estaba seguro de haberlo dejado en el sillón. O tal vez se había caído detrás de una silla al sacárselo cuando entró a la casa. Su cabeza giró y luego se dio cuenta de que todavía lo tenía puesto.